buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Ya conocimos a varios dioses de la mitología japonesa. Ahora salimos de Asia y nos movemos a Europa para conocer a los principales dioses del panteón romano. En este primer video vamos a conocer a Júpiter, el padre de los dioses. En caso de que este contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Júpiter, que en latín suele llamarse Júpiter, aunque también es llamado Jove, es el principal dios de la mitología romana, el padre de los dioses y los hombres. Su equivalente griego es Zeus, aunque esta deidad latina no fue tomada de la mitología griega, como sí ocurrió en otros casos. Sus atributos son el águila, el rayo y el cetro. En la actualidad, el dios Júpiter es adorado por grupos religiosos de reconstruccionismo pagano como el Camino Romano a los Dioses, Nova Roma, entre otros, que buscan la renovación de la religión romana antigua. Hijo de Saturno y Ops, Júpiter fue la deidad suprema de la tríada capitolina, integrada además por su hermana y esposa Juno y por su hija Minerva. El culto a Júpiter, de probable origen sabino, fue introducido en Roma por Numa Pompilio, en el mayor templo romano construido en su honor en la colina capitolina. Fue venerado como Júpiter Optimus Maximus, Júpiter el mejor y el más grande, el protector de la ciudad, de quien emanan la autoridad, las leyes y el orden social. Cicerón le llama la sobrecogedora presencia de una mente suprema. Durante la República era la divinidad a la que el cónsul dirigía sus plegarias al iniciar su mandato. En el imperio, con la introducción del culto imperial, Júpiter dejó de ser la única personificación de la máxima grandeza, aunque varios emperadores le hicieron su dios tutelar o bien se incorporaron a sí mismos sus atributos. César Augusto decía tener sueños enviados directamente por Júpiter. Entonces, ya teniendo un resumen sobre quién es este dios, pasemos a la etimología del mismo. La palabra latina Júpiter, Júpiter, proviene de las raíces indoeuropeas diu, que significa luz, y Piter, que hace referencia a pater, y que significa padre, es decir, el padre de la luz. En cuanto a la palabra latina Deus, que significa Dios, así como su variante Divus, que es divino o divinidad, están ambas en la base de la palabra castellana Dios, que significa literalmente ser de luz, puesto que se entendía que los dioses estaban hechos de la misma materia que la luz. Este origen también está en la base de la palabra Iovis, que es Jove, otro nombre para Júpiter, de donde proviene la palabra castellana jovial. Como ocurre con gran parte de la mitología romana, el mito de Júpiter se ajusta en buena medida al de Zeus, de la mitología griega, con préstamos de la mitología etrusca y con elementos nativos lacios. Originalmente se consideró a Júpiter un dios del cielo, del clima y los ciclos agrarios. Después fue protector de la Confederación de Ciudades Latinas, hasta que con el tiempo adoptó atributos acordes al Estado romano, la justicia, el derecho y la autoridad de las leyes, aunque conservó elementos de su anterior concepción, como el de ser portador del rayo, al igual que Zeus en la mitología griega, y al igual que él, finalmente se convirtió en el dios de los dioses. Saturno, el hijo menor de Coelus y Terra, devoraba a sus propios hijos, cumpliendo así con la condición que su hermano mayor, Titán, le había impuesto para gobernar, de manera que la descendencia de Titán pudiese luego llegar al trono de soberanía sobre el resto de los dioses. Sin embargo, Ops, esposa de Saturno, logró sustraer a Júpiter, Neptuno y Plutón de aquel destino. A Júpiter lo escondió en la isla de Creta, donde la cabra Amaltea lo amamantó. En lugar de Júpiter, Ops le dio a su esposo una piedra envuelta en pañales que Saturno devoró. Una vez que hubo crecido, Júpiter hizo guerra contra Titán primero y después contra su padre, hasta destronarlo.
Saturno había devorado a sus hijas, Vesta, Ceres y Juno. Fue necesario para que las devolviera un vomitivo preparado por Metis. Enseguida, Júpiter asignó a Neptuno el reino de los mares y a Plutón el inframundo, y luego se casó con Juno, su hermana. Por último, vamos a hablar del templo de Júpiter. El templo de Júpiter Óptimo Máximo, levantado sobre la colina Capitolina, era el mayor templo romano. Allí era adorado con la forma de una piedra sagrada conocida como Júpiter Lapis, sobre la que se realizaban juramentos. En este templo se le adoraba junto a su esposa y reina Juno y a su hija Minerva, la diosa de la sabiduría, formando la tríada capitolina. Era común que los romanos construyesen templos dedicados a Júpiter Óptimo Máximo o a la tríada capitolina en el centro de las nuevas ciudades de las colonias. El templo de Júpiter del Capitolino fue comenzado por Tarquinio Prisco y completado por el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, aunque fue inaugurado, según una tradición registrada por los historiadores, el 13 de septiembre al comienzo de la época republicana, en el 509 a.C. Se erigía sobre un pódium alto con una escalinata de entrada en su frente. En 3 de sus lados estaba probablemente flanqueado por una columnata y tenía otras 2 filas de pilares dispuestos en línea con las de la fachada para formar un profundo pronao, que precedía a los 3 celae que iban de lado a lado a la manera etrusca, siendo la central más ancha que las otras 2. Los restos conservados de los cimientos y el podium, de los cuales la mayor parte queda debajo del Palazzo Caffarelli, están formados por enormes secciones paralelas de muros hechos de bloques cuadrados de tosca gris, que dejan constancia del tamaño total de la zona superficial de la base del templo, unos 55 por 60 metros. Sobre el tejado había un auriga de terracota, hecho por el artista etrusco Vulca de Velles en el siglo VI a.C., encargado por Tarquinio el Soberbio, que fue reemplazada en el 296 a.C. por una de bronce. La imagen de culto, también obra de Vulca, era de terracota y se le pintaba la cara de rojo en los días festivos. Bajo los celae estaban los fabisae, o pasajes subterráneos, en los que se almacenaban viejas estatuas que habían caído desde el tejado y varias ofrendas dedicadas. El templo fue reconstruido en mármol después de que un incendio lo destruyese por completo en el 83 a.C., cuando la imagen de culto se perdió, así como los libros sibilinos guardados en un cofre de piedra. Sufrió otros incendios en el 69 después de Cristo, cuando el Capitolio fue asaltado por los partidarios de Vitelio, y en el 80 después de Cristo. Frente a la escalinata estaba el altar de Júpiter. En la gran plaza frente al templo, la Plaza Capitolina, había varios templos dedicados a divinidades menores, además de otros edificios religiosos, estatuas y trofeos. Su dilapidación empezó en el siglo V, cuando Estilicón se llevó las puertas doradas y Narsés retiró muchas de las estatuas en el 571. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de este dios romano. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.